Vaya al libro de los Salmos, capítulo 91. Estamos en una serie que la hemos titulado Las promesas de Dios. ¿Cuántos, hermano, en la canción que cantábamos de Dios de pactos, cuántos podemos decir gracias porque Él es un Dios de promesas, un Dios de pactos? Y hoy estamos en la promesa número 14, en el tema 14 que le hemos titulado Mi lugar seguro. ¿Cuántos tienen un lugar seguro? En la escuela, en la casa y en la sociedad hay una palabra que se ha puesto de moda que es mi lugar seguro, en donde el niño, el padre, la madre puede decir que tiene un lugar seguro. Y en la sociedad le atribuyen al hogar que es el lugar seguro. En la escuela atribuyen a una escuela segura. Pero ¿sabe usted, hermano, que no solamente podemos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no le podemos atribuir a algo material o simplemente a nuestro hogar el lugar seguro? Porque el lugar seguro es con Dios. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Entonces ya está en el libro de los Salmos, capítulo 91, versículo del 1 al 16. Le voy a dar lectura y después quiero explicarlo de una manera más detallada y que Dios hable a nuestras vidas. Amén. Dice la palabra de Dios. Tiene un título arriba, pero quiero yo empezar con el versículo 1 que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra, y sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. El simple salmo con la pura lectura nos bendice. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiero, hermano, poner algunos principios espirituales y principios teológicos acerca de este versículo. En el Salmo 91, hermano, es tan conocido y tan recitado que yo, si les preguntara aquí, ¿hay alguien que se lo sabe o lo dice constantemente? Yo sé que la mayoría, yo sé que muchos. Es el salmo conocido como el salmo de protección. Sus versos, sus palabras han brindado a través de generación a generación consuelo y fortaleza a los creyentes. Especialmente, hermano, este versículo, especialmente estos capítulos, estos salmos, nos ayudan y brindan consuelo y protección en tiempos de peligro, en tiempos de enfermedad y en incertidumbre. Amén. Ok, fíjense, hermano, yo escuchaba a Saúl hace 8 días, que inició hablando sobre mi paz os dejo, mi paz ¿qué? Os doy. Pero hablaba de una guerra que se está sufriendo y que todos los países van a tener ¿qué? Consecuencias. Pero hace 15 días estábamos en una guerra local en México. Claro, lo fuerte estaba ¿en dónde? En Jalisco, ¿no? No solamente en Guadalajara. Guadalajara es la capital, es la ciudad, sino estaba ¿qué?
en Jalisco. Y bueno, hermano, pues nadie de los que estamos aquí, pues estuvo exento de ver los videos, lo que pasaba. Aquí hubo gente que está aquí que me habló y que me dijo, pastor, yo le sugiero que mejor se quede en Querétaro, ¿verdad? Porque la situación está difícil. Pero hermano, cuando nosotros vemos que este mundo cada día va de mal en peor, cada día hay más rumores de guerra, más guerras, más pestes, pandemias. Hace 6 años pasábamos una pandemia difícil. Cuando habla de pandemia es a nivel mundial. Hay epidemias locales, hay guerras locales, hay situaciones difíciles. Bueno, eso es lo que pasa alrededor del mundo. Pero ¿qué tal, hermano, cuando nosotros nos sentimos en situaciones difíciles, en donde tenemos problemas de alguna enfermedad, algún problema con algún vecino, alguna amenaza directa, alguna situación que nos aqueja, que nos duele o que nos pone en peligro? Y hermano, cuando nosotros leemos este versículo o este salmo, es uno de los salmos que brindan a nosotros consuelo y fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Pero para que nosotros podamos entender y podamos abrazar la promesa, necesitamos estudiar un poquito, porque este salmo nos da para toda una serie completa, pero vamos a estudiar hoy un poco de este salmo que acabamos de leer. La primera pregunta es, ¿quién es el autor? ¿En dónde se escribió? ¿Y en qué contexto histórico y literario se escribieron? Una de las primeras preguntas cuando estudiamos el Salmo 41 fue su origen. Le voy a decir por qué. Porque hay historiadores bíblicos que le atribuyen ahora sí que este salmo, unos a Moisés, otros a David. Hermano, el texto hebreo no asigna un autor como tal, por lo que técnicamente, hermano, yo podría decir que es un salmo anónimo. Ahora, sin embargo, usted sabe que cuando se elaboró la Biblia, lo que hoy tenemos como Reina Valera 1960, esa Biblia viene de los escritos más antiguos. Y uno de los escritos más antiguos se le conoce como la Septuaginta, que es la traducción griega general, porque recuerde que el Antiguo Testamento estuvo escrito en hebreo y algunas porciones en arameo. El Nuevo Testamento estuvo en griego, pero la Septuaginta es un libro muy antiguo que está traducido en griego, que le atribuye a David este salmo. Pero hay otros comentaristas que, como el Salmo 90, ¿sabía que el Salmo 91 antes es de Moisés? Ese salmo se le atribuye a Moisés desde el Pentateuco. Entonces dicen unos que como fue escrito en la literatura, la poesía que trae el Salmo 91 es muy parecida a la del Salmo 90, por eso le atribuyen también algunos, el Salmo 91 se lo atribuyen a Moisés. Usted dirá, pastor, ¿y a nosotros qué? Y diga, pastor, ¿y a nosotros qué? Bueno, tiene razón. Eso nada más es historia, es la introducción. Ahorita viene lo bueno. Pero yo sé que a muchos les gusta la historia, la introducción y los contextos geográficos, literarios de cada pasaje. Bueno, ya quiero entrar a la parte donde yo quiero llegar. Ok, fíjense, hermano, sea de David, sea de Moisés o sea de cualquier otro, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios fue escrita de generación en generación hasta que se formó lo que hoy conocemos con el libro. Yo tengo ahí, lo tengo aquí, pero tengo mi Reina Valera 1960. Pero hoy en día ya hay traducción viviente, ya hay Biblia Nueva Internacional, Dios habla hoy. Hay muchas versiones, pero escuche, hermano, este salmo contrasta, y aquí es donde yo quiero que ponga atención, la fragilidad humana. Di conmigo, la fragilidad humana. ¿Cuántos de ustedes
consideran lo frágil que somos como seres humanos. Hermano, yo no, sin irme tan lejos, hermano, yo en estos meses he sufrido cierta fragilidad en mi salud que me ha llevado también emocionalmente a no estar bien. Y dice, ay Señor, ya no quiero sentir estos malestares, estas situaciones que tengo. No son graves como algunos que están pasando por un cáncer, algunos que están pasando por una enfermedad terminal, algunos que están pasando por situaciones más difíciles. Entonces, cuando yo veo la fragilidad humana, y quiero remontarme a hace 15 días, cuando yo desperté, mi esposa y yo estábamos ese día, tuvimos que viajar desde la noche, despertamos, estaba ya en el lugar donde nos quedamos, y de repente abro el celular y veo la noticia. Yo no la creía, sobre uno de los capos más poderosos, más fuertes de la región había sido abatido por el ejército. Y yo me quedé y dije, todo lo que se viene. Y bueno, pues ya nos cambiamos, nos preparamos, nos alistamos, y de repente, especialmente quiero reservar aquí por seguridad, pues algunos hermanos que me conocen, que están en el medio de la seguridad, en los centros de penitencia, del ejército. Pues se sabe que estamos cerca también de aquí de Santa Lucía, y hay hermanos, empezaron a mandarme mensajes para que pudiera yo subir en los grupos, que pudieran cuidarse por todo lo que se venía. Claro, ¿dónde estuvo lo más fuerte? En Jalisco. Aquí también quemaron en el circuito mexiquense, quemaron, ahí hicieron de las suyas. Huehuetoca no se diga, ¿verdad? Zumpango no, me sorprendió. O sea, y bueno, ya no regreso al punto que voy. La fragilidad humana, porque el chisme a todos nos gusta. Las noticias amarillas, ay, terrible, ¿no? Y yo estaba siguiendo. Entonces termino, mando el mensaje aquí, doy el comunicado en Querétaro: hermanos, resguárdense, si no vayan hoy a las plazas, mejor quédense a comer en casa, pasen por el pollito. Pero yo tenía una consejería, yo tenía que trasladarme a Guanajuato, en los linderos, ¿ah? Entonces de repente estábamos ahí, y le hablo al hermano, oye, le digo, ya te adelantaste, ya me adelanté, acá te espero. Y le digo, ¿cómo está todo? ¿Cómo está el camino? Y me dice, todo bien. Él ni sabía lo que había pasado. Entonces, de repente yo agarro camino, y dice él que cuando colgó mi llamada empezó a ver el ejército y en la colindancia con Querétaro, Guanajuato. Dice, algo pasó. Bueno, todavía no sabía hasta que yo llegué allá con él. Entonces, ya agarramos camino, y de repente empezamos a ver al ejército, Guardia Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente, hermano, empiezan a sonar todas las noticias, quemando camiones, gente asustada, quemando oxos, todo, la mayoría en Jalisco. Entonces llego con este hermano, y de repente me dice, pastor, ¿qué pasó? Le digo, no, pues no sabes, no, pues pasó esto. No, pues cuando me colgaste, yo por te dije, no, todo bien. Cuando me colgaste y llego al límite donde dice, ¿cómo dice? Cuando bienvenidos a Guanajuato, se despide Querétaro de usted, algo así dice. Dice, veo todo ahí, la artillería pesada. Dije, ay, algo pasó. Y ya, bueno, terminamos la de esta, la consejería, perdón, terminamos la consejería, y nos teníamos que regresar. Entonces me habla mi papá y me dice, ¿sabes qué? Mejor quédate en Querétaro. Me habla otro hermano de los que están aquí en el medio de seguridad, me dice, pastor, lo más recomendable es que se quede en Querétaro. Pero de repente me habla la familia y me dice, no, es que la niña como que le quiere dar temperatura, está malita. Y pues yo dije, yo me quedo en Querétaro, por mí mejor, estábamos de novios, los niños estaban aquí. No, yo dije, bueno, Señor, resguarda ya a que mis cuñados se queden cuidando a los niños, mi suegro. Y le dije a Abby, pues ¿qué? ¿Nos quedamos? Ya nos quedamos, ¿no? Y descansamos. Pero no, de repente empecé a sentir pues la fragilidad humana, y si esto, y si lo otro. Y bueno, pues llegó el momento, tomamos la decisión, ¿a qué voy? De regresarnos. Nos regresamos
pues parecía, mira, jamás habíamos encontrado la México Querétaro tan vacía, el mexiquense tan vacío, gasolinerías cerradas, Oxxos cerrados, yo tenía que echar gasolina, dije, Señor, mándame una gasolinería. Bueno, pero empieza el temor, empieza la duda. Ahora, hemos aprendido la prudencia, porque el Salmo dice, ¿qué? Ayúdenme con ese versículo, se me fue ahorita, pero no lo traigo. O sea, el que ve el peligro, ¿qué? Se esconde. El avisado ve el peligro y ¿qué? Se esconde. Pero en ocasiones, hermano, también encontramos en la Biblia que vamos a pasar por peligros y situaciones adversas. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta la promesa de Dios. Todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida nos hemos visto frágiles. Y el Señor, a través de David o a través de Moisés o a través de los hijos de Coré, de Azar, no sé, los que escribieron los salmos, nos dejaron grandes promesas para que usted y yo, en medio del temor, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de las circunstancias externas como las de hace 15 días, como la guerra que está pasando, nosotros nos tomemos de la roca y la fortaleza de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que hace calorcito, pero yo le quiero decir, hermano, no pierda de vista que este salmo es un salmo de bendición. ¿Sí? No se duerma. Dile a tu vecino, no te duermas. Ahí hay agüita, ¿va? No se paren todos al mismo tiempo, pero ahí venden agüita si quiere usted. Pero fíjense, hermano, quiero decir lo siguiente. Este libro, ahorita vamos a llegar a la parte teológica o espiritual, como usted lo quiera entender o decir. Ambas son. Una tiene que ver con un término de estudio y la otra tiene que ver con un término del día a día cuando hablamos de lo secular, lo material y las cosas espirituales. ¿Entiende usted qué es la palabra? Pero este libro se enfoca predominantemente en la soberanía de Dios como rey de toda la creación, como rey sobre Israel y como rey sobre nosotros. Porque nosotros somos el Israel espiritual. ¿Tú lo crees así? O sea, hay un pueblo escogido por Dios natural, pero nosotros al recibir a Cristo como Señor y Salvador, nos hemos vuelto el Israel espiritual. Entonces, en este marco literario, histórico, el Salmo 91 funciona como una poderosa afirmación a pesar de las catástrofes nacionales, a pesar de los peligros personales que podamos tener usted y yo. Él es soberano, Él es poderoso, Él es nuestro Padre, Él es nuestro refugio, Él es nuestro lugar seguro. Amén. Hermano, usted puede decir, yo me resguardo en casa, y todos nos resguardamos en casa. Tuvimos que regresarnos, nos íbamos a resguardar allá en Guanajuato en una casa de campo a las afueras que también nos presta otro hermano. Tengo dos hermanos que nos prestan en Guanajuato, aquí y sus casas. Pero yo le dije a mi esposa, pues vamos a guardar, o sea, no hay que, y a mí me daba temor porque yo dije, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Lo más que me pueden hacer es quitarme el carro, pero el carro no era ni mío. Ese carro ha pasado conmigo de cosas. Si hablara, qué bueno, porque si no el hermano no me lo presta. Entonces, no, agarré turbo, era, pasé los topes, ni está aquí. Entonces, fíjense, yo dije, pues lo más es que llegues a la caseta, llegues a un lugar donde hay y pues no puedes hacer nada, ¿no? O resguardar. Entonces, bueno, ok, fíjense, hermano. No es que nos hayamos sentido temerarios y decir, yo me voy. No. Hubo prudencia. Posteriormente a ello, pues igual, a ver cómo va, cómo sigue la situación, ha bajado. Entonces dijimos, es cuando oramos al Señor, pero escuche, hermano, nosotros nos resguardamos en casa. Bueno, usted no vive en Jalisco, pero allá la psicosis y el miedo social fue mayor. Allá está nuestra iglesia matriz y el pastor y todos los pastores, tanto
del domingo pasado como de las reuniones de los miércoles, tuvieron que hablar temas en relación a lo que aconteció en su ciudad. Bueno, aquí en México, hermano, aquí en Zumpango o en los alrededores de Tecama, Estado de México, a lo mejor no se vivió la psicosis social, pero muchos, hermano, al otro día escuelas cerraron. Zumpango no, tuvimos que ir a trabajar. Los maestros. Entonces, soy maestro, ¿ah? Y todos así como que, ay, ojalá que hicieran mi escuela y todo, ¿no? Y las escuelas cerraron. ¿En dónde? ¿En sus municipios cerraron escuelas? Levante la mano. Aquí sí. Pues mi director no se enteró. Bueno, algunos sí decidieron. Pero ¿a qué voy? Psicosis social, temor. Yo te hago una pregunta. ¿A cuánto les ha tocado un temblor, un sismo en la Ciudad de México? De los que se sienten, no, no esos que suena la alarma, más con el sonido de la alarma ya está. Y luego hoy que nos la cambiaron, ya no sabes, ¿verdad? De repente, ay, señor. Y luego cuando sale ahí la leyenda en todos los celulares, ¿qué dice? ¿Sismo qué? Severo. O sea, de repente suena la alarma y sale la pantallita, sismo severo, entonces ya te imaginas que está cayendo todo. Y de repente dices, no, y ya. Hace 21 días aquí, ¿verdad? Íbamos saliendo de la iglesia y de repente tren, ya no sé ni cómo, el otro sonaba diferente, ¿no? Y de repente me dijo, papá, sismo severo, sismo severo. Y nos detuvimos, yo dije, ay, Dios, no pasó nada, no pasó. ¿A quién le ha tocado uno que sí se sienta? ¿Qué pasa, hermano? Hay una psicosis, hay un temor. Voy a hablar un ejemplo. A mí me tocó el del 2017, yo estaba dando clase en Ecatepec. Ecatepec no es la Ciudad de México, pero sí se sintió. Y yo y otro profesor éramos los encargados de desalojar a los estudiantes. Hay un comité. Hermano, de veras que cuando ya está temblando, ya no sabes si tú correr o si sacar a los estudiantes. De repente una maestra, literal, una maestra, empezaron a salir los de tercero de secundaria y esa maestra se quedó así en la de esta. Se le doblaron los pies porque el arcotecho todo se movía muy feo y de repente el profe y yo, pues yo ya estaba angustiado porque por una parte yo quería hablarle a mi esposa porque teníamos nuestros hijos de uno de casi recién nacido, otro de 3 añitos, pero yo tenía una responsabilidad en el trabajo de evacuar a los estudiantes. Entonces, ¿empieza qué? Una situación difícil, una psicosis, un temor. Bueno, eso es con las catástrofes, eso es con los fenómenos naturales. Ahora, ¿qué tal los peligros personales? Vivimos en el Estado de México. Díganme, ¿quién levante la mano? Más bien es más fácil, levante la mano quien nunca lo han asaltado. Gracias a Dios. Gracias. Ahí sí hay varios, ¿no? O sea, ¿no han escuchado la frase de, ya te la sabes? No. A ver, ayúdenme. Ya se la saben, así que nadie, qué bueno. No, es que eso es algo, miren, cuando nuestros hermanos de Querétaro llegaron a Zumpango, dice, no, pastor, cuando me recibieron los sugieres, dije, no, aquí sí hay barrio. Bueno, es que es algo característico de nosotros, los del Estado de México, y más los del Estado de México. Bueno, cuando te asaltan y te ponen un arma o una navaja, pues tu vida que corre peligro. Esos son peligros personales. A ver, dame otro peligro. O bueno, quitemos los peligros. Cuando viene la enfermedad, cuando viene un accidente automovilístico, cuando viene una situación con uno de tus hijos que no esperabas y que vienen situaciones emocionales difíciles. Hermano, vamos a analizar. Y aquí es donde yo quiero ponga atención. Mire, si usted quiere ir a la historia del Salmo 91, si fue de David, no se peleen si fue de David o fue de Moisés. Es palabra de Dios. Pero vamos al análisis estructural del Salmo 91. Note, hermano, que no es un monólogo, sino un diálogo poético con al menos 3 voces
distintas. Diga conmigo, 3 voces distintas. Eso es importante. La primera, hermano, es una declaración personal, tuya con Dios. La segunda, ahorita lo vamos a estudiar cada una, tiene que ver con lo que el pastor hace cada domingo, o el sacerdote, o el profeta, o el evangelista, el que lleva la palabra, de animar a la iglesia a confiar en Él, que Él es la roca y la fortaleza. Y la última, hermano, es una respuesta divina, son palabras de Dios hacia la iglesia. Entonces, este Salmo 91, hermano, número 1, declaración de fe personal. En el versículo 1 y 2, si me ayudan a ponerlo, los de medios y contenidos, vamos a poner el 1 y 2, y vas a ver ahí cómo habla de primera persona, habla de manera personal. Esto a mí me lleva que todos, hermano, podemos ir a su presencia, buscarle a Él en tiempos de angustia. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios. Siga conmigo, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Versículo 2. Diré yo, hacemos una pausa, diré que yo, usted, no yo, ahorita va mi parte. Diré yo, dice: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Cuántos, hermanos, pueden acercarse al Señor y decirle: mi Dios es esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré? ¿Quiénes, hermano? Los que le conocemos, los que hemos experimentado, hermano, el nuevo nacimiento, los que hemos puesto nuestra fe en el Señor. Mira, hermano, la gente que tuvo la psicosis, el miedo social hace 15 días, los que no tienen a Dios no pueden decir: esperanza mía. Ellos no pueden, en medio de la aflicción, no pueden decir: castillo mío, ayúdame. Ellos no pueden decir: mi Dios, ¿en quién confiaré? Ellos no tienen esperanza. Ellos confían, a lo mejor, aclaro, las fuerzas federales, el ejército, la marina, la Guardia Nacional, la policía municipal, todo lo que lleva en seguridad, Dios lo estableció a través de principios y leyes en cada país. Pero aún así, hermano, yo les aseguro que no debemos de poner nuestra confianza en ellos. Y respeto a los que están en el medio, no, ellos me entienden, porque ellos mismos han hablado conmigo. Y pastor, en tiempos difíciles, cuando nos toca un operativo, cuando nos toca recibir en tal cárcel, tal penitencia aún pesado, buscamos del Señor, que Él nos ayude, que Él nos socorra en medio de esas situaciones. Hermano, cuando esta palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, no es un estado pasivo. Ah, Señor, el que habita al abrigo, yo habito al abrigo. No, sino es una elección activa de permanecer cerca de Dios, de que tú decides, di conmigo, yo decido permanecer en Él. Yo decido hacerlo mi castillo, hacerlo mi refugio, hacerlo mi libertador. Ahora, hermano, aquí la palabra en el versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, es una declaración estable en un tono de confianza absoluta. Di conmigo, confianza absoluta. Mira, hermano, yo voy a poner un ejemplo de confianza absoluta aquí. Ok, yo cuando me voy a trabajar y mi esposa se queda, o me voy a un viaje misionero, o me voy a un viaje de la iglesia y mi esposa se queda con mis hijos, yo tengo una confianza absoluta que ella va a cuidar a mis hijos, porque eso es, pues, mi esposa es la madre de mis hijos y ella conoce del Señor y conoce su responsabilidad. Bueno, eso es en las cosas naturales. Cuando nosotros vamos a las cosas espirituales o a las cosas que el Señor le atañen, la pregunta aquí es: ¿tú tienes una confianza absoluta en Cristo Jesús? Bueno, unos lo dijeron firmemente y les creo. Otros a lo mejor lo pensaron 2 veces antes de contestar.
Y a lo mejor otros dudaron y dijeron, no, yo todavía no puedo. Ahora, hermano, es válido decir, yo todavía no puedo o no tengo la confianza absoluta en el Señor. Sí es válido. Más cuando eres nuevo en el Evangelio. Más cuando vienes a Cristo. Hermano, será a lo mejor falta de fe el no confiar en el Señor. Bueno, sí, es falta de fe, pero la falta de fe, hermano, también tiene que ver con que no conocemos quién es Dios. No le conocemos. Entonces, hermano, fíjense, cuando llegó el momento de tomar salida, pues había cierta precaución, cierto cuidado y amor de la familia y de mis hermanos en Cristo que me decían, pastor, no se regrese. Pero por otro lado yo tenía que regresar a hacer asuntos laborales, primero los familiares, atender a la niña, saber qué estaba pasando, quién se iba a quedar con ellos. Entonces el hermano que estábamos con él, pues él muy gustoso, dijo, no, pastor, qué bueno, que se va a quedar un día más, así podemos platicar más y me puede responder ciertas dudas. Y yo dije, pero dentro de mí yo dije, no me quiero quedar. Y yo dije, Señor, quiero regresar. Entonces tomé y dije, Señor, pues guárdanos. Y si nos pasa algo sobre el camino que sea con las cosas materiales, ya hablaré con el hermano. Le digo, hermano, pues perdóname. Me bajaron con un R15, pues ¿qué iba a hacer? Debemos decir, no, ahí está, lléveselo. Al fin que no es mío. Ah, no es cierto. No, no es cierto. Pero fíjense, hermano, yo dije, Señor, resguárdanos. Luego, pues, yo me confié. Luego iba a tomar el libramiento que viene de Guanajuato a Celaya, todo eso para agarrarla de no meterme por la ciudad otra vez de Querétaro, porque ya habíamos dado la vuelta, libramiento. Y ahí hay una gasolinería que normalmente tomamos gas, pues estaba cerrada. Y yo pues no le eché gas de ida porque pues me confié, dije, bueno, le echo gas allá en la ciudad, ¿qué puede pasar? De modo que maten a un capo. ¿Qué puede pasar? Tú despiertas una mañana, empezaron que va a ser una mañana normal. ¿A poco no? Y de repente cuando ves, te robaron el carro, te sientes mal, hay un problema, hay una circunstancia que vivimos, hay una prueba que Dios manda y Dios permite. Entonces, no llego, había gasolinería y es un tramo de muchos kilómetros hasta llegar a la México Querétaro, a la 57. Entonces, me bajó el cuadrito, ahí es de cuadritos, se ven los dibujos, ahí va la gasolina, y me bajó y yo dije, Señor, si ya no encuentro gasolinerías abiertas, ya no llego. Le dije a ella, ¿traes efectivo? Le digo, si yo traigo una tarjeta, tú traes efectivo. A lo mejor nos vamos a quedar hospedados en Amialco. Hasta ahí llegaba, hasta Amialco. Se llama así, ¿verdad? El pueblito que está ahí sobre la. Entonces le dije, en Amialco nos quedamos. Entonces dije, qué bonito, desayunamos al otro día. Todavía iba como que positivo si nos quedábamos, ¿no? Y yo dije, bueno, salimos, llegamos y había una gasolinería que sí tenía una sola, ¿cómo le llaman? Bomba, gracias. La tomamos. Pero ahí iba todavía con cierto miedito. O sea, mi esposa decía, no, todavía yo voy muy bien, tú tranquila. Pero yo iba ya, yo así, yo maquino. Hay quienes así estamos, volamos. Yo quisiera ser como algunos que ven ahí el peligro y se duermen y están tranquilos. ¿Conoce a alguien de esos? Yo sí. ¿Eh? Pero no, yo soy contrario, yo soy bien estresado. Y hasta me imagino, hasta me adelanto a acontecimientos así de repente. Pues yo ya me había secuestrado, me veía con carro bomba, todo. Así soy yo, ya me entiende, ¿no? Así somos, diría el otro. Ok, salimos de ahí. Gracias a Dios pude echar. Y no, pues imagínate la carretera solita. No, pues iba hasta una velocidad considerable, pero solitos. Cuando llegamos al 1015, solitos. Cuando entramos a Zumpango, la laguna solita. O sea, daba miedo porque es raro encontrar un domingo todo solo. Y de repente todos los hermanos apagaban sus teléfonos, ya nadie me quería contestar. ¿No es cierto? Bueno, llegamos. Pero ¿sabe, hermano, qué me dio confianza?
en que dije, Señor, tú conoces la situación, conoces que tenemos que regresar y sé que lo fuerte está en Jalisco, pero en todo se oye, guárdame. Había una confianza que total, había una confianza absoluta de decir, Señor, tú eres el que vas delante de nosotros. A lo mejor me van a salir con un revólver, un R15, un cuerno de chivo. Yo traigo Reina Valera 1960. Y mi esposa trae Dios habla hoy. Y el carro del hermano trae su pescadito. No, pues. Ahora es cierto. Pero fíjense, hermano, regresemos. ¿Qué tanta confianza tienes al Señor en esos momentos? Mira, a lo mejor podemos tener peligros externos, pero a lo mejor tu prueba no es de peligros externos. A lo mejor tu prueba que estás pasando ahorita, cada quien sabe cuál es su prueba. Puede ser una lucha emocional, puede ser en el servicio, puede ser en el ministerio, puede ser en el matrimonio. A lo mejor tu prueba, tu situación crítica es el matrimonio que ahorita está pasando por problemas. Es la familia, es tu negocio, no hay trabajo, son decisiones que tienes que tomar. La pregunta aquí, hermano, ¿cuánta confianza tienes de decirle, Señor, yo no puedo? Esta es la situación, es externo, es interno, es familiar, es matrimonial, es de servicio, es del ministerio, pero yo no puedo, Señor. Te la entrego porque tengo una confianza, porque yo puedo ir contigo y decir, tú eres mi esperanza. Yo puedo ir contigo y decir, tú eres mi castillo. Y un castillo, hermano, está bien protegido. Un castillo tiene guardias. Un castillo, hermano, tiene bardas de tal manera que el enemigo, cuando quiere venir a tocar, no puede entrar fácilmente. ¿O cuántos pueden decir, mi Dios, ¿en quién confiaré? Pues en Él. Amén. Hermano, la respuesta, vamos al versículo, del versículo 3 al 13, no lo voy a leer, no lo vamos a poner porque es mucho, pero yo quiero que usted vea que de los versículos 3 al 13 hay una respuesta sacerdotal, otros le llaman respuesta profética, otros le llaman la respuesta del que dirige hoy en día. ¿Quiénes son los que estamos dirigiendo las iglesias? Los pastores, los profetas, los maestros, el de líder de jóvenes, puede ser tu esposo, o puede ser desde la parte sacerdotal familiar. ¿Cuántos reconocen que aquí en la iglesia el pastor soy yo, verdad? Y hay un cuerpo de diáconos que me ayudan a orar, a animarles, a orar por ustedes. Y yo tengo un pastor que cuando yo me siento afligido, y muchas veces me he sentido afligido, no solo uno, tengo pastores aquí cercanos a los que yo puedo decir, pastor, ¿es normal que me sienta desanimado? Pastor, ¿es normal que me enferme constantemente por la presión de la iglesia? Y tengo sus respuestas y tengo su oración, y en algunas ocasiones dicen, si es normal, tómate del Señor, déjame orar por ti. Omar, estás haciendo mal, no tomes esa decisión, está equivocada, dirige y haz esto. De la misma manera, en el hogar, ¿quién es el sacerdote de la familia? El varón. Y a falta de un varón, está la mujer. Entonces, ve la respuesta sacerdotal. A partir del versículo 3, la perspectiva y la voz cambian. En segunda voz, los de la alabanza saben, ¿verdad? Lo que es la segunda voz. La segunda voz, posiblemente, los historiadores dicen que es la de un sacerdote o un profeta. Por eso le atribuyen a Moisés, porque David fue ¿qué? Gobernador, fue un militar, gobernó, pero él no fue profeta, él no fue sacerdote. Pero Moisés sí fue ¿qué? Un libertador, él sí fue un tipo de Cristo. Pero fíjense, a partir del versículo 3, él dice, él te librará. Di conmigo, él te librará. Ok, en esta sección, hermano, empieza el corazón del salmo y detalla las promesas de protección divina de manera vivida y poética. Di conmigo, vivida. Se entiende a la experiencia de todos los días, y poética, que usaron palabras que a lo mejor no las entendemos o que son de poesía.
Y la primera es, Él te librará. Y menciona peligros específicos. Peligro número 1. Di conmigo, peligro número 1. Peligros ocultos. Muy bien, ahora ahí escúcheme. ¿Sabía, hermano, que el enemigo siempre tiene peligros ocultos para nosotros? ¿Tú piensas que es tu suegra? No. ¿Tú piensas que el peligro es tu esposo? ¿Que el peligro es el asaltante? ¿Que el secuestrador? No. Hermano, fíjense, los peligros ocultos son el lazo del cazador, trampas y conspiraciones espirituales. Ay, pastor, ya me dio miedo. No, porque ¿quién es nuestro castillo? Dios. ¿Quién es nuestro libertador? ¿Quién es nuestra esperanza? Pero hermanos, no debemos de pasar desapercibidos. Quien quiere destruirte es Satanás, no tu hermano, no el pastor, no tu esposo, no tu esposa, no tu patrón en el trabajo. Dios usa a esas personas para probarte, para moldearte, pero el que quiere destruirte, ¿quién es? Satanás. Satanás. Y Satanás, hermano, tiene peligros ocultos. En el versículo 3 habla de un lazo del cazador, habla de trampas, conspiraciones, pero número 2, peligro número 2, enfermedades y plagas. O sea, no le basta los peligros ocultos, sino también en el Salmo hablamos de una peste destructora. Di conmigo, peste destructora. ¿Cómo fue el COVID, hermanos? ¿Fue destructor? Claro. Y usted me dirá, pero pastor, ¿por qué tocó algunos cristianos y murieron? Entre ellos el tío de mi esposa, que era pastor, que fue el que también nos impulsó a nosotros, y uno de sus hijos murió en la pandemia. Yo conocí pastores que amaban a Dios que murieron en la pandemia. La pregunta es, ¿por qué la peste destructora los tocó? Te voy a decir algo, porque también, hermano, debemos de entender más adelante que tenemos a un Dios soberano. Pero te voy a decir, no los destruyó, porque todos los hermanos, pastores, hermanos, amigos, familia, que murió en la pandemia, que murió en esa peste destructora, pero que recibieron a Cristo, pregunta, ¿hay esperanza? Sí, ellos están mejor. Ellos están mejor. Otra enfermedad y plaga es la pestilencia que anda en oscuridad. O sea, es en oscuridad donde no se ve. Ahí hay otro peligro que le llama la palabra pestilencia. Miren, no puedo abarcar aquí mucho de manera muy general, pero la pestilencia también marca mortandad que en medio del día destruya. Hermano, la muerte está en todos lados, a todas horas. Tú puedes decir, voy a poner un ejemplo. Hoy hay gente que ya no despertó, por X o por Y. Yo en ocasiones le he dicho a mi esposa, a veces me siento tan mal que luego en la noche estoy, ahí, con dolores, con sudoraciones, y de repente tú dices, no voy a hacer un infarto, no voy a hacer esto. Otros me dicen, pastor, es la andropausia, ya llegó, ya. Entonces, no le dé vuelta, no le busque. Y yo todavía estoy en la negación. Lo que sea, pero ¿cuántos de nosotros sabemos que la mortandad en medio del día destruye? Pero la muerte, hermano, a nosotros nos ha condenado o nos arrasa. No, porque la palabra de Dios dice que los que creemos y morimos en Cristo, bienaventurados somos. Tercer peligro que habla el versículo, eso lo habla en el versículo 5 y 7. Violencia y guerra. Dí conmigo, violencia y guerra. Ya está. Les hago la pregunta, ¿hubo violencia en México hace 15 días? Sí. Si yo les preguntara, no les voy a preguntar a mis hermanos que trabajan en el medio de la seguridad nacional, estatal, lo que sea, les pregunto si vivimos los tiempos o las cifras más grandes de violencia hoy. Sí. Violencia familiar,
violencia en matrimonios, feminicidios, homicidios, secuestros, narcotráfico, crimen organizado, reclutamiento de niños de 13, 14, 15, 16 años, donde no tienen en ese momento emocionalmente ni en otras áreas de su vida están maduros para tomar decisiones. Les entregas un arma, les dices te voy a dar 1,500, 2,000 pesos a la semana y va a ser halcón, y aquel niño se siente halcón y empieza el generador de violencia. La pregunta es, hermano, ¿creen que con la captura de esto que acaba de pasar se va a acabar la violencia? No, al contrario. Si te gustan las noticias, si te gusta lo que es la investigación un poquito, si te gusta lo que es meterte a ver comentaristas, no solamente cristianos, a mí me gusta, pues hay comentaristas de periodistas que dicen que al contrario se va a desatar todavía peor. ¿Por qué? Alguien va a querer tomar el mando. Y hay una violencia entre ellos y esa violencia es colateral. Te toca estar en medio. Gracias a Dios no estamos en los estados más violentos de narcotráfico, pero al final Zumpango está difícil. No es el mismo Zumpango de hace 15, 20 años, no. Hermano, violencia, dice, aquí cuando habla de violencia y guerra, usted dirá, ¿dónde dice el pastor? ¿Dónde dice violencia y dónde dice guerra? Aquí, saeta que vuele de día. Ahí habla de violencia y guerra. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 ¿qué? A tu diestra. No, pues ahí está. Otro, cuarto peligro, versículo 13. Fuerzas del mal. Di conmigo, fuerzas del mal. A ver, pastor, ¿hay un ambiente espiritual que no vemos? Claro, hermano. Pero Dios lo ha vencido. Nos toca a nosotros meternos a hacer guerra espiritual. Un día voy a explicar qué es lo que nos conlleva a nosotros, qué hacer o no hacer en el ámbito espiritual. Una vez, hermano, fíjense, un tío de mi esposa que ya está con el Señor, ya también Dios le llamó a su presencia. Ellos pertenecían a una iglesia de aquí y un día el pastor les dice, vamos a ir a orar, acá arribita por donde estaba la Trinidad, todo eso. Antes ahí se juntaban fuerzas gente mala, gente que hacía brujería, gente que se dedicaba a hacer muchas cosas. Y estos hermanos dice que fueron y dice que se fueron ahí a orar y fueron a hacer guerra espiritual afuera de su templo o de su lugar. No era un templo, era una casa donde ellos, hermanos, ¿sabes qué? Los apalearon. Regresaron porque no supieron hacer correcto. Por eso un día voy a hablar. Pero cuando dice león y el áspid o cachorro de león y el dragón, escucha, son simbolismos de poderes engañosos y feroces en la atmósfera espiritual. O sea, no habla de león como tal de manera natural, aunque un león, claro, pues nadie tiene un león de mascota, bueno, algunos sí, pero porque son feroces. Pero aquí habla de fuerzas del mal. Pero la pregunta es, ¿aún entre esas fuerzas del mal tenemos a alguien mayor? Aún a pesar de esos peligros que acabamos de mencionar, ¿tenemos un lugar seguro? Sí, sí, hermano. Ese es el tema, mi lugar seguro. Hermano, la protección se describe con metáforas de las siguientes maneras. En el versículo 4 dice, con sus plumas, ¿qué? Te cubrirá. Bueno, la pregunta, ¿literal o metafórico? Metafórico, porque Dios no tiene plumas. No, ese es un simbolismo metafórico. Pero ¿a qué se refiere con sus plumas te cubrirá? Como el águila, aún el águila real o una gallina simple, ¿cómo cubre a sus polluelos o a sus aguiluchos? Con sus plumas, debajo de sus alas. Hermano, de la misma manera con sus plumas el Señor de manera espiritual y metafóricamente nos está cubriendo. En otro versículo ahí mismo dice, y la fe es un escudo y adarga. ¿Qué? La fe. Y ahorita vamos a ver el otro lado de nosotros. Nosotros, hermano, nosotros creemos en la soberanía de Dios.
pero también creemos en la responsabilidad del hombre. ¿Y cuál es la responsabilidad del hombre? La fe. Pon el versículo 4 para que no, porque, ¿por qué lo digo? Porque aquí hemos tenido ciertas divisiones en relación a puntos teológicos importantes que yo quiero que podamos comprender que dentro de la soberanía de Dios también está nuestra responsabilidad humana. Versículo 4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás, ¿qué? Seguro. Escudo y adarga es su verdad. Pero hermano, la Biblia, hay historiadores que dicen que el escudo y la adarga, esa es la parte de nosotros donde tenemos que tener fe y confianza. ¿En qué? En que si yo me pongo debajo de las alas del Omnipotente, estoy seguro. Que si yo me resguardo entre las plumas del Omnipotente, yo estoy seguro. La promesa culmina, estas grandes promesas culminan con la autoridad sobre las fuerzas y los peligros del mal. Del versículo 14 al 16, se le conoce como un oráculo divino, es decir, un sustento, una protección, algo que nos fija. La sección final del versículo presenta la voz más autoritativa que puede haber, que es la de Dios mismo hablando en primera persona. Vamos a poner el versículo 14 y 16. Dice, ok, ¿quién lo dice? Dios. Ok, a través del autor, sea Moisés, sea David, no sabemos. Que se quede en el anonimato. Pero ve la primera voz de Dios, autoridad, lo que es su poder, su soberanía. Ayúdame a leerlo, ya lo pusieron ahí. 1, 2, 3. Ahí está. El Señor respondiendo a la primera persona, respondiendo a toda la congregación, y dice: por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Cuántos hemos puesto nuestra confianza y nuestro amor en Dios? Amén. Ve, yo también lo libraré. ¿Quién te va a librar? ¿El pastor? No. ¿El hermano diácono? No. ¿Tu dinero? No. ¿Tu casa? No. ¿Tus ganancias en este mundo? No. ¿Quién? Dios. La base de la seguridad, hermano, no es un mérito humano. Y eso es lo que debemos de entender, que la soberanía de Dios y la base de nuestra seguridad no es un mérito propio. Mire, a mí me gusta, yo creo que si yo no hubiera sido pastor y no hubiera tenido a lo mejor ahí la influencia de mis padres maestros, yo creo que yo hubiera sido de fuerzas especiales, me hubiera gustado entrar en la militar. Y me goza, ¿no? Y de repente veo cómo marchan, y de repente le digo a mi hijo, Danilo: oye, hijo, fíjate, ¿no te gustaría entrar a la marina? Pero después digo, no, mejor, ¿no que quisiera ser servidor? O sea, como que viene, ¿no? Y de repente cuando vamos y veo aquí hay gente que sé que pertenece a ese rubro, y yo pero ¿saben, hermano? Aquí a qué voy con esto. Aunque tú seas de fuerzas especiales y sepas hacer lo que sepas hacer, o tengas una fortaleza, una casa, y aunque digamos una vez una hermana me dijo: pastor, es que aquí hay mucho terreno, aquí deberíamos de vivir todos, nos hacemos una barda grandota y nadie, y ponemos y así, o sea, se oía padre. Y ponemos nuestro huerto y nuestro oxo aquí privadito, y nadie corre peligros, ¿no? Pero te voy a decir algo. La base de la seguridad no es el mérito humano. Mira, el ejército hace su parte porque Dios los ha puesto, porque Dios les ha dado, aún les ha dado la autoridad para que al que hace el mal, si es necesario, se lo ejecuten. Ay, pastor, no, sí, porque es el ejército puesto por Dios. La Biblia lo dice en Romanos. Pero la base de la seguridad no es el mérito de un ejército, no es el mérito de un lugar con murallas de doble altura para resguardar nuestra vida, no, sino la relación de amor y el conocimiento entre Dios y nosotros.
Y es ahí donde entra nuestra responsabilidad de conocer a Dios, quién es Dios, su palabra, abrazar los cursos, cada 8 días la palabra de Dios. ¿Por qué? Eso es nuestro sustento. Ese es nuestro alimento. Eso es lo que nos nutre todos los días. Eso es lo que nos ayuda. Yo mismo, cuando me siento a veces en la desesperación, a veces le digo, Señor, doy gracias a Dios porque no me tumba la enfermedad, pero tampoco estoy 100, y viene de repente la ansiedad, la desesperación, quiero estar bien. Pero es ahí cuando digo, Señor, perdóname, porque a veces buscamos al doctor, y aclaro, ¿es bueno buscar al doctor? Sí, pero antes de ir con el doctor, vea su palabra, ora al Señor. De repente me duele aquí y vas por el paracetamol, el ibuprofeno y todo, y confías en los medicamentos y confías en el doctor. Sí, yo tengo un buen doctor y es bueno y nos ayuda y nos da, pero nuestra seguridad no está en el mérito humano, está en el Señor. Mire, hermano, yo algo que le tengo mucho miedo es al doctor. O sea, a mí me emocionan las pistolas, me pongo una pistola y no me da miedo, hasta me da, así, ay, está bonita, ¿no? Pero cuando me ponen el dentista y, ay, Señor, hay quienes no, hay quienes dicen, ay, hasta la otra vez me dijo, ay, uno de mis hijos, ay, papá, pues si tú dices que tenemos que inyectarnos, hijo, yo sé, porque es mi responsabilidad como padre. Dice, ahora inyéctate tú, ¿no? Ahora que fueron a la escuela, la del sarampión, ahí estaba, perdí mi cartilla. Y como maestro teníamos que estar, y de repente, pues ya, yo veo a maestros rápido, rápido. ¿Te dolió? ¿Te dolió? ¿Qué se siente? No, no duele, profe, no. Y de repente veo a niños, y ahí voy yo, ay, Señor, entonces el Señor eres mi escudo, mi fortaleza, ¿no? Pero fíjense, hermano, ¿a qué voy con esto? Nuestro mérito, hermano, no radica en lo que somos, quiénes somos o qué podemos hacer. Nuestro resguardo, nuestra protección, hermano, aunque hay que orar, escuche, hay que orar por nuestras fuerzas federales, hay que orar por nuestro ejército, hay que orar por nuestros hermanos en Cristo que están en el medio de la defensa nacional. ¿Cuántos dicen amén? Pero nuestra protección radica de morar bajo las alas del Altísimo. Las promesas finales, ve, hermanos, son abarcadas, número 1, liberación y exaltación. Cuando el Salmo dice, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Ah, Señor, o sea, me liberas de mi temor, me liberas de mi problema y aparte me pones en alto para bendecir a otros, no para sentirme, yo soy el gran pastor. No, hermanos, no, sino el Señor nos pone en alto como testimonio y para bendecir a otros. Hermano, nos acompaña en la angustia. ¿Cuántos se han sentido angustiados por cualquier cosa? Hasta porque le debes a lo mejor la renta, la hipoteca de tu casa, o debes un dinero, o tienes una noticia inesperada. ¿Cuántos han sentido la angustia en algún momento de su vida? Todos. Y ve lo que dice, con él estaré yo en la angustia. Está ahí, versículo 14 al 16. 14 al 16. Dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Hermano, ahí está, con él, número 1, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Yo sí me siento, cuando yo me siento en tiempos difíciles, es más, te lo voy a decir así. Cuando tú estás en una situación difícil, hasta los de tu propia familia no te van a comprender. Y te voy a decir algo, tú tienes una de dos:
confiar en Dios, porque a veces te enojas con el que más amas y dices, tú que eres mi esposa, tú que eres mi hijo, no me comprendes y endurece que ya hay dos problemas, tu angustia, el coraje y el corazón amargado porque no te entienden y aquí es donde tú tienes que voltear, ¿quién? Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces cómo me siento, ¿a poco no? Señor, los perdono, los entiendo. A lo mejor ellos llegan y te quieren animar y el ánimo es un regaño. Bueno, lo hacen por tu bien, pero el que te comprende, ¿quién es? Dios. Y dice, y le pondré en alto. Y fíjense, hermano, no te enojes con tu esposo o con tu esposa. No, a mí me pasaba. Una vez le dije a mi esposa, o sea, no se vale. O sea, ustedes cuando se enferman, porque ellos se enferman como que en el mismo mes, todos, y yo no. Ahí me toca a mí estar bien sanito. Y Dios sabe, porque me toca que la comida, que meto por los medicamentos, todo. Y cuando yo enfermo, siempre me toca a mí solo. Y de repente digo, ahorita quiero que me suban mi Danilo mis chanclitas y papá que me consienta y mi esposa el caldito. Y de repente, no, pues cuando veo, papá, nos vas a ir a la escuela, papá. Ay, y a veces te enojas. O la mamá, a veces es la mamá la que no enferma, el esposo enferma, los hijos enferman. Y cuando la mamá enferma, nadie le entiende. ¿Cuántos amén? Digan, defiéndanse, hoy es su día. Hoy es su día. Pero aquí es donde le pondré en alto. Mire, hermano, a lo mejor cuando no tienes o no has pasado por situaciones difíciles, a lo mejor dices, ay, no comprendo lo que dice el pastor. Pero cuando has pasado, pues tú sabes cuando Dios te acompaña en tu angustia. Lo libraré y le qué? Glorificaré. O sea, no solamente nos va a acompañar en el dolor, en la enfermedad, en la prueba, sino aparte nos va a librar. Tarde o temprano con la prueba viene que la salida, y no solo nos va a librar, si tú pasas el examen, di a tu hermano, ¿estás pasando el examen? Te glorificaré. Amén. Esta estructura, hermanos, se le conoce como una estructura tripartita. No se preocupe, tripartita de 3 partes. Y cierro esto para ir al final. Número 1, confesión personal, afirmación sacerdotal sobre la iglesia y una confirmación divina. Y por último, hermano, ¿sabe los temas principales que tiene este versículo? Gracias, Lupita. ¿Sabe los temas principales, temas teológicos o espirituales? Voy a manejar la palabra teológica. ¿Qué es teología? Teo, Dios. Logía, estudio o tratado. Tratado de Dios. Ok. Los temas aquí, hermano, número 1, la soberanía y el poder de Dios. Yo le doy gracias a Dios porque Él es soberano y Él es poderoso. Porque lo que yo no entiendo, yo no comprendo, o lo que yo pase, está dentro de su soberanía y de su poder. Hermano, aquí se utilizan 4 nombres para Dios. Número 1, el León, que es altísimo. Número 2, Shaddai, que es el omnipotente. Número 3, Yahvé, que es Jehová. Entonces aquí, hermano, en la soberanía y el poder de Dios vemos primero el León, que es altísimo. Luego Shaddai, que es Dios omnipotente. Yahvé, que significa Jehová. ¿Sabía que la palabra Yahvé es una palabra que nadie podía pronunciar, pero le pusimos las vocales de la A y la E, Yahvé, para pronunciar que es, hermano, el existe, el que Él es todopoderoso, el que nadie lo creó. Y la otra, Elohim, que tiene que ver con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ay, Señor. O sea, qué riqueza de salmo. O sea, porque no solo nos anima, sino nos da una cátedra de la palabra. Ahora, hermano, estos títulos que establece este salmo, hermano, son títulos sobrenaturales. Es decir, que nada está fuera de su control.
Di conmigo, nada está fuera de su control. Pero ahí viene la segunda parte. Con esto voy terminando. Y si se puede, el equipo de alabanza. Es la condición de la fe y la intimidad. Diga conmigo, la condición de la fe. Hermanos, nosotros como casa de oración, conforme a la palabra, hemos entendido que la fe es la parte del ser humano. Es más, hermano, nosotros dentro, porque aquí hay dos puntos de vista diferentes. Uno, donde a la soberanía de Dios se le atribuye todo, hasta la voluntad del hombre, hasta la fe del hombre. Pero en la palabra de Dios, encontramos lo siguiente: la condición de la fe y la intimidad tiene que ver con nuestra respuesta. Di conmigo, mi respuesta. Porque Dios es un caballero y Él no te va a pedir que vengas a Él si tú no quieres. La salvación se extiende a todos, pero la condenación, hermano, está en tu elección si tomas la salvación o rechazas la salvación. Si recibes el mensaje o rechazas el mensaje. Entonces, la protección divina, di conmigo, la protección divina no es automática. Se promete, número uno, al que habita, el que confía. Di conmigo, al que habita. No se distraiga, venga para acá, de ese lado. Número uno, al que habita y al que confía. Los verbos aquí son claves para entender que la fe es el factor humano. Es decir, que si nosotros queremos la protección, morar bajo sus alas, habitar bajo sus alas, número uno, Dios nos pide habitar. Es una reacción, es un verbo, es un que nosotros tenemos que hacer. Es una acción de nosotros. Di conmigo, morar. Morar es algo de la voluntad humana o de la voluntad divina. Voluntad humana. Hay que morar en Él. No separarnos de Él. No te separes de Cristo. No te dejes de congregar. No dejes de orar. Todas esas exhortaciones, lee la palabra, ora al Señor, no dejen de congregarse, etcétera, etcétera. Son verbos clave relacionados a nuestra fe, a lo que tenemos que hacer nosotros. Hermano, te quiero decir una verdad. El Salmo 91 no es un amuleto de la suerte. El Salmo 91 no es un versículo que tengamos que recitar cada que hay guerra, cada que tengo un problema. No, sino debe de ser una vida de todos los días. Confiar, amar, conocer son acciones de nosotros. La seguridad fluye, la seguridad divina fluye de una relación constante y deliberada con Dios, es decir, de todos los días. No de una recitación ocasional. Di conmigo, recitación. ¿Qué es una recitación ocasional, hermano? Lo recitas de vez en cuando. Y termino con esto. Vamos a ponernos de pie. Ponte de pie. ¿Cuántos de ustedes reconocen la fe y la intimidad que debemos de tener? ¿Cuántos quieren la protección de Dios? ¿Cuántos quieren un lugar seguro? Hermano, no depende de mí, sino depende de ti. Dios ya no la dio. Dios dice, yo soy tu lugar seguro. Yo soy el que te protejo. Dice el Señor, yo soy el que te cubro. Yo soy el que estoy contigo en la angustia, en la enfermedad. Pero requiero que tú vengas, habites en mí. Requiero que tú vengas y mores en mí. Requiero que tú vengas y confíes en mí. Requiero que tú vengas y me ames y me conozcas. Y de esa relación que tenemos, yo te voy a cubrir de los peligros físicos, de los peligros espirituales, de los peligros visibles y no visibles, de los peligros diurnos, nocturnos y matutinos que hay.
Hermano, yo soy, dice el Señor, el que tiene victoria sobre las fuerzas del mal. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, aquí lo importante es que tú puedas aplicar correctamente el Salmo 91. Si lo tienes en un cuadro en tu casa, qué bien, es un recordatorio, pero vívelo todos los días. Levanta tus manos y dile: Señor, gracias. Gracias porque yo puedo entonces habitar y acudir a ti, Señor, en cualquier peligro que yo tenga, Señor. Posiblemente tú te sientas que el león ya te está devorando completamente, pero Dios no tarda su promesa y Él es fiel para sacarnos adelante y librarnos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ahora entendemos que tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro castillo y libertador. Y Padre, gracias te damos